el método japonés que destruye la pereza en 30 días. ¿Sabías que existe una técnica japonesa capaz de transformar a una persona completamente perezosa en alguien imparablemente productivo en solo 30 días? Esta técnica fue desarrollada originalmente para personas con depresión severa, gente que ni siquiera podía levantarse de la cama. Lo que estás a punto de descubrir no solo puede cambiar tu productividad, puede cambiar tu vida entera. Prepárate porque esta historia comienza en un lugar muy distinto a donde termina, y su final te va a sorprender. Tokio, año 1985. Un joven psicólogo llamado Hiroshi Tanaka enfrenta el caso más difícil de su carrera. Su paciente, un hombre de 35 años, un ejecutivo exitoso, CEO de una de las compañías más poderosas de Japón. Pero algo dentro de él se había roto. Pasaba los días en la cama, sin energía, sin esperanza, sin ganas de vivir. Los tratamientos convencionales habían fallado todos. Era como si la vida se le hubiera apagado. Pero ¿cómo alguien que lo tiene todo, dinero, éxito, reconocimiento, puede perder por completo las ganas de vivir? Tanaka pasó noches enteras buscando una respuesta, hasta que un día, observando algo tan simple como la forma en que los niños japoneses aprenden caligrafía, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la psicología moderna. Mientras los niños practicaban, Tanaka notó algo curioso. No intentaban escribir palabras completas, ni siquiera letras completas, solo un trazo, una línea, una curva, una repetición minúscula, día tras día. Y entonces lo entendió. El secreto no está en la motivación, está en el tamaño del paso que das. Tanaka formuló una pregunta revolucionaria. ¿Y si pudiéramos engañar al cerebro haciéndole creer que las tareas difíciles son increíblemente fáciles? ¿Y si el problema de la pereza no es falta de fuerza de voluntad, sino un error en el sistema operativo del cerebro humano? Así nació el primer borrador de su método, una técnica tan simple que parecía una broma, pero que en cuestión de semanas resucitó la vida del ejecutivo. El hombre que no podía ni levantarse volvió a su oficina, y no solo eso, en 30 días era más productivo que nunca en su toda carrera. Tanaka lo llamó Kaizen psicológico. Quizás has escuchado la palabra Kaizen antes. Significa mejora continua. Pero lo que Tanaka creó no era para empresas, era para la mente humana. Un sistema diseñado para reprogramar el cerebro desde adentro, sin fuerza, sin presión, solo con microacciones. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, no te digas, voy a entrenar 30 minutos. El cerebro entra en pánico. Pero si solo te dices, voy a ponerme las zapatillas, el cerebro lo acepta. No hay resistencia. Y aquí ocurre la magia. Cuando haces esa acción mínima, el cerebro empieza a buscar coherencia. Comienza a pensar, si me pongo las zapatillas, soy alguien que hace ejercicio. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a actuar como esa persona. Esa es la semilla del cambio. En solo 3 días, das una vuelta a la manzana. En 2 semanas, estás entrenando sin esfuerzo. Tu cerebro se reprograma. Y la pereza simplemente deja de existir. Tanaka decidió ir más allá. Reunió 200 personas que se consideraban extremadamente perezosas. Personas que no hacían la cama, que procrastinaban todo, que se sentían incapaces de cambiar. Durante 30 días, aplicaron su método. Los resultados sacudieron a la comunidad científica japonesa. 94% de los participantes transformaron completamente sus vidas. Algunas empezaron negocios, otros bajaron de peso, otros recuperaron el sentido de propósito. Y todo comenzó con una sola microacción. Pero lo más sorprendente vino años después. Tanaka descubrió que el método funcionaba aún mejor si se combinaba con una técnica ancestral de respiración usada por monjes budistas. El resultado fue algo que él llamó micro-kaizen respiratorio. Esta versión potenciaba el método 10 veces más, que tenía como base principal 3 elementos claves, que son, primero, una microacción, segundo, un patrón de respiración, inhalar 4 segundos, mantener 4 segundos, exhalar 6 segundos. Y tercero, un anclaje emocional positivo. Cada vez que hacías una pequeña acción, como guardar un objeto, abrir un libro o dar un paso, respirabas con ese patrón y luego sentías conscientemente satisfacción por 10 segundos. Así, el cerebro aprendía algo nuevo. Ser productivo se siente bien. Con el tiempo, el cerebro deja de buscar placer en la pereza
y empieza a buscar placer en el progreso. Literalmente, te vuelves adicto a avanzar. Y eso cambia absolutamente todo. En 2003, Tanaka llevó su método a una escuela con los peores resultados académicos de Japón. Los estudiantes estaban desmotivados, distraídos, al borde del fracaso. En 6 meses, esa escuela se convirtió en una de las mejores del país, sin cambiar profesores, ni materias, ni horarios, solo aplicando sesiones de estudio con micro-kaizen respiratorio. 10 minutos de concentración total, más poderosos que 2 horas de estudio forzado. Tanaka comprendió algo que la mayoría aún ignora. La mente no responde al esfuerzo, responde al impulso. El movimiento pequeño crea momentum, y el momentum crea transformación. Una de las historias más conmovedoras fue la de Kenji Nakamura, un ingeniero de software con depresión severa. Estaba a punto de perder su empleo, incapaz de concentrarse o cumplir plazos. Después de aplicar el micro-kaizen respiratorio por solo 3 semanas, no solo recuperó su rendimiento, sino que fue ascendido al líder de equipo. Cuando le preguntaron cómo lo logró, dijo algo inolvidable: "No luché contra mi depresión, simplemente la rodeé". El método no intenta cambiar cómo te sientes, cambia cómo actúas a pesar de cómo te sientes. Y cuando cambias tus acciones, tus emociones terminan siguiéndote. Eso es lo que hace poderoso al micro-kaizen. No requiere motivación, no depende del estado de ánimo. Funciona incluso cuando no tienes ganas. Porque construye un camino alternativo en tu cerebro, una escalera de emergencia neurológica que siempre está disponible. Tanaka terminó aplicando su método a CEOs, atletas olímpicos y científicos, personas ya exitosas que querían rendir aún más. Y los resultados fueron impresionantes. Aumentos de productividad de hasta 200%, no por trabajar más, sino por acceder al estado de flujo a demanda. Ese estado en el que el tiempo se detiene, donde todo fluye, donde solo existes tú y lo que haces. Y ahora, tú puedes hacerlo también. El protocolo del micro-kaizen respiratorio es simple. Primero, elige un área donde sientes pereza o resistencia. Segundo, define la acción más pequeña posible relacionada con ella. Tercero, hazla mientras respiras. Inhala 4 segundos, mantén 4 segundos y exhala 6. Cuarto, siente satisfacción genuina por al menos 10 segundos. Nada más. No lo fuerces, no lo aceleres, solo repite. Cada día. Durante la primera semana parecerá insignificante, pero si resistes el impulso de hacer más, la transformación se activará desde adentro. Porque el secreto no está en la intensidad, sino en la consistencia. La neuroplasticidad no responde a la prisa, responde a la paciencia. Así que aquí está tu desafío. Por los próximos 30 días, elige una sola microacción. Hazla con respiración consciente y celebra cada pequeño paso. No porque sea un gran logro, sino porque estás reescribiendo tu mente. Estás construyendo una nueva identidad, una versión tuya que no necesita motivación, porque la acción se volvió natural. Y cuando llegues al día 30, mirarás atrás y te sorprenderá lo lejos que has llegado. La productividad extrema no consiste en hacer más, consiste en hacer lo mínimo necesario, de manera perfecta, una y otra vez, hasta que la excelencia se vuelva inevitable. Y si este método japonés te dejó sin palabras, espera conocer la técnica coreana que puede triplicar tu velocidad de aprendizaje en solo 14 días. Eso lo descubrirás en el próximo video.